Bendecidos con toda bendición. Un saludo a mi amada mundialmente que en este momento nos damos cita para hablar de la poderosa palabra que es poder de Dios. Antes de comenzar con el tema de este programa o de esta predicación, quería felicitar al obispo Martín por la buena exposición de los mensajes que ha venido dando. Han sido muy edificantes y muy claros y muy didácticos, muy buenos. Así que te felicito, Martín, por ese trabajo. También quería mencionar que llegaron unas nuevas producciones muy excelentes. Por ejemplo, de Aline Galdiano de Brasil está este video excelente. El video de Aline, una obra preciosa. Y también el nuevo CD de Ángeles, Former Machares. Antes eran Machares, ahora son Ángeles. Hay unos numeritos ahí muy buenos, especialmente ese que dice: dicen que Él es Dios. Oh, estás pegado, Machares. Digo Ángeles, perdón, me tomo un tiempo adaptarme a ese nuevo nombre. Y por último, de las últimas nuevas producciones, el de Martita Roca, que es, imagínate, tiene el nombre mío, ahí, qué vientre puede haber ahí. Y entonces este nuevo de Martita está muy precioso. Y ahí también está el Vaticano, ese edificio que Juan, uno de los apóstoles de la circuncisión, dice que se va a quemar, que va a arder en llamas. Ese es un numerito muy bueno que Martita grabó. Fíjate, ella pone ahí sin derechos reservados. Todos los artistas ponen nos reservamos el derecho. En otras palabras, usted puede hacer copia del... Pero yo creo que mirando yo los miles de dólares que ha gastado Álvaro en esta producción, ellos le dan permiso para que ustedes hagan copia y los vendan por allá en sus países. Pero yo creo que lo justo sería que si usted los vende allá y gana algo, split, divida esa comisioncita y envíele algo a ellos, una siembrita. Yo creo que cada obispo pudiera moverse a enviarle una ofrenda o una siembra, perdón, a Martita y Álvaro, que ellos han gastado miles de dólares. Los artistas de aquí son los mejores de Miami y nuestros también. Bien, entonces quiero felicitar también a todos los obispos y colaboradores que están haciendo evangelismo CEG. Los felicito. La congregación que no está haciendo eso está perdiendo un tiempo muy valioso en esta última hora, donde estamos a punto de la transformación, y es una buena idea para seguir ministrando la palabra y buscar a los escogidos. Y otra cosa era que me alegra que tantos colegios católicos están cerrando, están en bancarrota. Y una persona no entendida, que no esté alumbrada al oír eso, ¿cómo se puede alegrar que cierren los católicos? Ahí es donde educan nuestros hijos. Tienes toda la razón. Y a veces muy buena educación. Pero el daño que le hacen con las violaciones y el daño emocional, recuerde que todo sacerdote, atiéndame bien, está hablando Jesucristo, hombre. Todo sacerdote es un potencial pedófilo. El Papa es el primero. Y todos los demás, cardenales, monseñores, todas estas personas son potenciales pedófilos, abusadores de niños, y usted los tiene cerca de su casa. Cada catedral de esa debe cerrar también. Yo dije el año pasado que ojalá cierren muchos colegios. Allá en Houston creo que me acaban de informar que cerraron 4 colegios más. Y así por el estilo, 13 en otro lugar y montones. Y yo quisiera que cerraran todo. Es mejor la educación pública que tener líderes así enseñando a nuestros hijos. Muy peligroso. Si tiene una sotana puesta, cuídese, porque Timoteo dice que ellos tienen una doctrina de demonios. Prohibir casarse es doctrina de demonios. Primera carta a Timoteo capítulo 4 lo dice bien claro. Por lo tanto,
no sea tan religioso, no me juzgue. Cuide a sus hijos o a los hijos de los demás. Si a usted le importa la vida de un niño, tiene que tener mucho cuidado con esto. Bueno, un poquito de sudor aquí por las cámaras. El tema de hoy es un tema muy interesante. Se llama género anticristo. El género anticristo. Déjeme explicar. El mundo religioso de hoy, los líderes religiosos, los teólogos, piensan que el anticristo es una sola persona y que esta persona trae un poder político y que va a hacer maravillas y milagros y si aún puede bajar el fuego del cielo. Y bueno, que muchos dicen de ese personaje del anticristo. Sin embargo, recuerde, el anticristo no es una persona, el anticristo es un género, como Cristo es un género, como la palabra diablo, género diablo. Todos nosotros en carne tenemos género diablo, porque al Adán pecar y traer corrupción a nuestra carne, nos dejó la ley del pecado en nuestros miembros. Por eso es que Cristo tuvo que venir a librarnos de la ley del pecado, porque estaba en nuestros miembros. Entonces, la palabra anticristo no es uno, son muchos, y te lo voy a probar bíblicamente. La primera lectura que tenemos para hoy se encuentra en primera carta de Juan, de apóstol de la circuncisión, enemigo de Pablo, recuérdate de eso, enemigo de Pablo. Y este verso dice así, yo lo puse en una notita aquí para acordarme bien, dice: hijitos, ya es el último tiempo. Bueno, vamos a usar los humillantes también porque la letra no la veo muy bien. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Diga conmigo, muchos anticristos, no es uno. Perdóname, y eso no viene ahora al futuro, eso ya existía desde los tiempos de Juan, casi 2000 años atrás. Y más tardecito te voy a explicar por qué. Entonces quiere decir que no era uno, eran muchos anticristos. Entonces él dice, por esto conocemos que es el último tiempo. Fíjate, y el verso 19, esto está en primera de Juan 2:18. El verso 19 dice, salieron de nosotros. Seguro, Pablo tuvo que salir de ellos. Porque cuando Juan hablaba, y hablaba de muchos, estaba hablando de los discípulos de Pablo, que estaban entre ellos y tuvieron que salir de ellos. ¿Por qué? Porque Pablo les dijo que si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y eso fue muy ofensivo para el apóstol Juan, que lastimaran así a Jesús de Nazaret. Pablo decía, tenemos que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Dice en Hebreos capítulo 6, verso 1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Eso fue un insulto para los apóstoles. Ellos dijeron, ¿cómo el apóstol Pablo va a estar en contra de la doctrina de nuestro Cristo que vivió con nosotros, que anduvo con nosotros por todo Jerusalén? Y nosotros lo vimos, ahora él lo está negando. Y no era eso, es que después que él resucitó, era otra dimensión de Jesucristo, era el resucitado ya, que dejó de ser judío y ahora vino a ser Dios con nosotros, resucitado, la segunda manifestación de Jesucristo. Entonces, tenemos que, otra cosita que tenemos que tener en mente, y es que en Apocalipsis 13, cuando habla de la bestia y cuando habla del 666, no está hablando del anticristo. El anticristo, quien lo mencionó fue Juan. Y déjame decirte, si tú sabes que el diablo fue destruido y tú lo crees, si tú sabes que con una sola ofrenda te hizo perfecto y tú lo crees, si tú sabes que él te bendijo con toda bendición, que se dice bendecido, no se dice aleluya, se dice Abba Padre, no se dice aleluya, todas esas cosas que tú has oído y tú las crees, eso te hace a ti un anticristo. Porque tú has dejado los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ya tú no crees en el bautismo en agua, porque eso es mojar a una persona. Ya tú no crees en la Santa Cena, porque ya la Pascua fue sacrificada por ti. Y él que se une al Señor es un espíritu con él. Y ya tú estás bendecido con toda bendición.
ya tú estás completo. Entonces, eso te hace a ti un anticristo. Por eso al principio yo dije que nosotros somos la congregación de los anticristos. ¿Por qué? Porque nosotros miramos a Jesús después de la cruz. Muchas personas dicen y preguntan la prensa, muchas personas, pero ¿cómo él dice que es el Hijo Jesucristo hombre y a la misma vez anticristo? No entendemos. Bendecido. Claro que ellos no pueden entender. Ese es el código donde Dios se esconde. Dios siempre se esconde. Una vez se escondió en una caja de madera que le llamaron el arca. Allí se escondía y hacía las maravillas. Y de hecho que los filisteos dijeron, oye, esa cajita, qué bendición es. Si nosotros nos robamos esa caja del pueblo de Israel, nos llevamos esa caja de Pandora, esa caja de magia. Naturalmente esa caja solo la podían tener el pueblo de Dios. Y cuando ellos se la llevaron, quisieron que le hiciera milagrito y lo que hizo fue que le salió úlceras, lepras, iban a morir y tuvieron que devolver la cajita. Pues Dios se esconde en cajitas. Dios se escondió en Jesús de Nazaret y Dios se esconde también en velos como José Luis de Jesús Miranda, que es un velo, y él siempre se mete en vasos de madera. ¿Sí? La carne para nada aprovecha. Se metió en Jesús de Nazaret, él mismo dijo, mire, la carne para nada aprovecha. Es más, Jesús de Nazaret dijo, no pongan los ojos en mí. Una vez dijo, yo no soy bueno, el único bueno es Dios, porque los velos no son atractivos. Imagínate, el velo de Jesús de Nazaret lo criticaban porque era comelón y bebedor y se pasaba con los publicanos y a veces hacía amistades con los que ellos llamaban rameras y las alcanzaba y las bendecía y las sanaba y las restituía. Entonces, ahora se pregunta el mundo religioso, se pregunta, ¿cómo puede ser Jesucristo hombre y a la misma vez ser anticristo? Claro, digo, tú y yo los bendecidos entendemos eso claramente, pero eso es un código para esconder la persona de Jesucristo hombre. Fíjate que tan pronto, esto es una revelación que yo sé por muchos años, pero tan pronto yo le dije al mundo que yo era Jesucristo hombre, enseguida el Espíritu de gracia en mí puso en mí decir, yo soy el anticristo y esta es la congregación de los anticristos. Inmediatamente que di eso, porque si no lo digo, hay gente que puede creer que yo soy Jesucristo hombre, gente que no están alumbrados y dice, mira, puede ser él, porque mira que muchos son, mira cómo crecen, mira lo felices que se ven. Tú sabes que ellos no ven eso. Mire, el que se opone a nosotros, usted ha notado que los que se oponen a mí es una sola persona. Hay personas que dicen que yo soy falso y que yo soy esto, que yo soy aquello y me niegan por televisión, por programa. Hay personas que son enemigos míos, enemigos de este mensaje. Pero los demás no se preguntan, oye, ¿por qué esta persona está solamente acusándolo a él? Y no se busca un buen grupo que digan lo mismo. Si yo soy falso y yo tengo cosas escondidas y que yo soy un mujeriego y que yo tengo millones, alguien más debe saberlo. ¿Tú no crees que la gente que está alrededor mío se darían cuenta y dirían, mira, no te vamos a seguir más? Es verdad lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque esos son personas que se confunden con Jesucristo hombre, el anticristo, el 666. No tienen revelación. Entonces, bien, hay otro verso que yo quería leer. Ya leí el que salieron de nosotros. Seguro Pablo estuvo con los apóstoles, pero los reprendió cuando vio allá en Gálatas capítulo 2, verso 14, él vio que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Y entonces finalmente se sacudió el polvo de los pies y dijo, ustedes son unos hipócritas, Pedro, Juan, Santiago. Ustedes están predicando un evangelio vencido. Y por eso fue que Pablo salió de ellos. Y entonces todo el que estaba con Pablo, Juan lo veía como enemigo de Dios. Y después tan fresco el apóstol que dice, hijitos míos, diablitos míos, es que debió haber dicho. Diablitos míos, que no entendemos a Pablo. Fíjate, hay un caso que a mí me llamó mucho la atención. Y es la misma tercera carta del apóstol Juan. Si pudiéramos ponerlo en pantalla,
tercera de Juan, verso 9. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefe no nos recibe y habla mal de nosotros. En el verso 9 dice que parlotea palabras en contra de nosotros. Ahora, ¿quién es Diótrefe? Porque él dice, yo le he escrito a la iglesia, pero Diótrefe se opone y no nos recibe en su congregación y habla mal de nosotros. Claro, Diótrefe era, históricamente, si usted busca la historia de Diótrefe, era un discípulo de Pablo. Y como era discípulo de Pablo, era un anticristo. Y Juan inmediatamente habló mal de él. Él dijo, este Diótrefe no nos recibe en la iglesia y habla mal de nosotros. Claro, por eso es que el mundo evangélico religioso habla mal de nosotros. Y deben hablar mal de nosotros. Y dicen que somos falsos. Claro, y nosotros hablamos mal de ellos también. Pues si no sirven, andan con un evangelio vencido. Andan con un legalismo encima que no les deja ser felices. Entonces nosotros tenemos que oponernos a todo ese sistema religioso. Hay otro caso más. El mismo hermano de Jesús. Dicen que Judas, no el Iscariote, no el que negó a Jesús, pero Judas, el hermano. Jesús de Nazaret tuvo un hermanito que se llamó Judas. Este fue el que yo dije que pesó 7 libras. Que le dio muchos problemas a María, porque María tuvo muchos hijos más, ¿no? Pero este hermano de Jesús en carne, él habló también de Pablo. Y mira lo que dice allá en Judas, versos 3 y 4, si lo podemos poner en pantalla. Dice que peleemos ardientemente por la fe una vez dada a los santos. ¿Y qué sabe él de la fe una vez dada si todavía Cristo no había muerto? Cuando él escribió esto, él lo escribió después, pero cuando él tuvo existencia entre los apóstoles, la fe que había era la fe judía, la fe en Moisés. Entonces él ahora dice, mira, la fe una vez dada, eso se dio una vez allí antes de la cruz. Esa fe nueva que habla Pablo, esa fe que Pablo dice que venía, una fe, que era un don. Hay que tener cuidado. Entonces él, hablando mal de Pablo, dice, porque hay hombres que han entrado encubiertamente. Claro, Pablo estuvo entre ellos. Dice, han entrado encubiertamente que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice que nosotros somos libertinos. Porque al no entender la gracia, pues ellos juzgan que todo el mensaje nuestro es libertinaje. Bueno, entonces, nosotros tenemos que concluir este mensaje que hay un género anticristo. Y ese somos todos nosotros. Todos los que creen en el evangelio de Pablo, todos los que creen en el evangelio de la incircuncisión para los gentiles, todos los que creen que el diablo fue destruido, que el pecado fue quitado. Claro que tú crees eso. Si tú quieres estar en la verdad, tú tienes que creer eso. Eso te convierte a ti en anticristo. Si no lo has asimilado bien, tienes que asimilarlo. Porque este evangelio te ha hecho mucho bien. Dios, si es que te ha hecho. Si tú eres parte de nosotros, tú eres un anticristo. Esta es la congregación de los anticristos mundialmente. Porque nosotros no tenemos puestos los ojos en Jesús de Nazaret. Porque por obediencia. Somos los únicos cristianos en el mundo también. Para tú ser cristiano, tú tienes que ser anticristo. Algo muy perplejo, algo muy controversial. Para tú ser cristiano, tú tienes que ser anticristo. No se entiende. Pero claro, anticristo en los labios de Pablo es de estar en contra de seguir imitando a Jesús de Nazaret. Y no puedes imitarlo porque Jesús de Nazaret no fue cristiano. Él fue judío. Él nunca fue cristiano. Si fue cristiano fue después que murió. Pero mientras vivió, él vivió judío. Él vino a cumplir lo que nadie podía cumplir, que era la ley de Moisés. Y la vino a cumplir por nosotros, para librarte a ti de la ley del pecado y de la ley de la muerte, para colocarte a ti sentado juntamente con él en lugares celestiales. Así que cuando te pregunten por qué tú tienes el 666 tatuado, mira, yo tengo el 666 tatuado porque yo soy parte del género anticristo.
Yo soy seguidor de esa preciosa bestia que nos ha hecho felices a todos nosotros con este mensaje. Yo soy miembro de ese gobierno que viene y por creer como creo, tengo derecho a la transformación. Recuerda que muchos no van a ser transformados. Y ahora no quiero entrar en detalle porque no quiere decir que no sean salvos. No, es que no fueron alumbrados. Son falsos creyentes. Tienen una conversión falsa, como dice Gálatas capítulo 2, verso 4. Dice que de Jerusalén bajaban los falsos hermanos. Lo podemos ver en pantalla. Dice que de Jerusalén venían los falsos hermanos. ¿Y para qué? Para reducirnos a esclavitud. ¿Y quiénes eran esos falsos hermanos? Los convertidos de Pedro, los convertidos del día de Pentecostés, los 4000, eso. Toda esa gente eran unos legalistas falsos. Bueno, Pablo los llamó falsos. Yo los llamo falsos y tú también tienes que llamarlos falsos. Los pentecostales son falsos. Los bautistas son falsos. Mormones son falsos. Testigos de Jehová son falsos. Católicos, esos más. Eso no son, eso, es más, no tienen ni título eso, porque eso ni predican nada. Eso es un invento que tienen ahí de rosario y misas y imágenes y bueno, ese muerte en la olla. Así que todo el que no esté con Pablo en las 14 epístolas de Pablo se convierte en un enemigo nuestro, en un enemigo de la fe. Y tú no puedes caminar con ellos, ni puedes reírle las gracias, ni guiñarle el ojo, ni que todo está bien, ni aceptarle un Dios te bendiga. Mejor no conteste. Si por prudencia te dicen Dios te bendiga, no vayas a decir amén. Porque si dices amén, estás poniéndote de acuerdo con ese Dios te bendiga que viene de un templo sucio. Porque tú le sirves a Dios con la mente. Y una mente que le sirve a Dios tiene que tener el verdadero evangelio en su mente. Y si está en su mente, sale por su boca. Porque tampoco eres mudo. Y aun si fueras mudo, por seña pudieras hablar y aprenderte el evangelio de la incircuncisión por el lenguaje. Así que bendecido, yo te exhorto en esta última hora, en estos últimos tiempos preciosos que anhelaron todos los profetas del Viejo Testamento, anhelaron este tiempo. Pablo anheló este tiempo. Tú vives en los mejores tiempos. Yo te exhorto a que estés ardiente en tu fe, que muestres celo, no te escondas. Ahí, séllate 6:6 y que te lo vean ahí. Que pueda verse ese 6:6 para que sepa que tú eres uno de los bendecidos. Hay momentos donde no se puede ver. Hay momentos donde aún yo a veces tengo que usar una manguita larga dependiendo, porque hay que usar astucia también. Pero la mayor parte del tiempo ese 6:6 está ahí. Bendecido, amada iglesia que me estás escuchando. Te declaro reinando en vida. Te declaro sano de pies a cabeza. Te declaro en una confesión nítida. Si has limpiado bien tu templo de toda contaminación y tienes el poder de Dios que es el evangelio en tu mente, ese poder cuando sale de tu boca mueve montañas, mueve enfermedades, mueve dificultades. Así que será hasta la próxima plática que tendré contigo. Bendecido con toda bendición espiritual y ángeles contigo asistiéndote en todo momento. Hasta luego.